Buenas noches. Ayer Juntos por el Cambio hizo una muy buena elección en Santa Fe después de la derrota del 13 de agosto de las PASO. Hay que recordar que las PASO del 13 de agosto, Juntos por el Cambio salió segundo después de Javier Milei, que salió primero. La elección de ayer de Santa Fe eligió un gobernador. El gobernador es Maximiliano Puyaro, un hombre joven, un hombre del radicalismo, que siempre contó con el apoyo de Patricia Bullrich, y es, digamos, una expresión cabal de Juntos por el Cambio, ¿no? Y ahora ya es el gobernador electo de Santa Fe, porque le ganó y ganó bien. Lo que yo digo, ¿por qué es importante esa elección de Santa Fe? Creo que por dos razones. En primer lugar, porque esa provincia está gobernada, la gobierna todavía, un peronista, Omar Perotti, un hombre que fue senador nacional, fue intendente de Rafaela, una ciudad importante de Santa Fe, y tiene buen concepto en muchos sectores sociales y políticos. La segunda razón, me parece a mí, es que Santa Fe es uno de los 4 grandes distritos del país. Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Capital Federal y Santa Fe son los 4 grandes distritos del país. Y la diferencia fue grande a favor de Juntos por el Cambio, fue de casi 30 puntos. A ver, yo creo que para que haya una diferencia de esa magnitud, debe ser consecuencia de la crisis de inseguridad que se vivió durante toda la gestión de Perotti. La verdad es que no pudo acertar ni con la elección de un secretario de seguridad eficiente, ni con una política de seguridad eficiente. Está el caso de Rosario. Rosario es una ciudad que no se sabe si el Estado se fue o el Estado fue vencido por el narcotráfico. Santa Fe es también una provincia muy importante desde el punto de vista de la producción agropecuaria, pero yo no creo que eso haya influido mucho en esta elección. Sinceramente no creo que haya influido mucho porque la política agropecuaria es una política nacional, no es una política provincial. Perotti además, si bien pertenece a una coalición peronista que está enfrentada con el campo, él personalmente no está enfrentado con el campo. Pero entre que Perotti pertenece a una coalición peronista que está enfrentada con el campo, un sector clave de la economía santafesina, y por otro lado, él tiene una política de seguridad ineficiente, la derrota estaba cantada. La fuerte derrota estaba cantada. Vienen ahora elecciones importantes, tal vez no de la dimensión de Santa Fe, de la dimensión de que es uno de los 4 grandes distritos, pero vienen elecciones importantes. La próxima es el próximo domingo, Chaco. En las PASO, Jorge Capitanich, el gobernador, perdió frente a Juntos por el Cambio. Sin embargo, yo le diría a los de Juntos por el Cambio, no cante victoria antes de la victoria, porque también en el 2021 Capitanich perdió en las PASO y después ganó en la general. Ojo, hay que esperar el domingo, la noche del domingo, para ver si hay victoria o no. Y el domingo siguiente al próximo domingo, el domingo 24, se harán las elecciones en Mendoza. Ahí en las PASO ganó Alfredo Cornejo, ustedes lo conocen, Alfredo Cornejo estuvo muchas veces acá, senador nacional de Juntos por el Cambio, muy alineado con Patricia Bullrich. En las PASO el segundo fue un desprendimiento de Juntos por el Cambio, el actual diputado Omar de Marchi, pero Cornejo le ganó casi por 20 puntos. Los otros partidos, la verdad, que hicieron una elección muy menor en Mendoza. Lo que quiero decir con esto es que si a fines de septiembre, cuando falten ya 20 días para las elecciones del 22 de octubre, Patricia Bullrich puede mostrar
que ganó en 2 o 3 provincias, de las 3 que va a haber en este mes de septiembre, y yo creo que ahí sí podrá lanzar la candidatura y fundamentalmente tener otras expectativas con respecto de quién es su verdadero competidor para mí, que es Milei, es Javier Milei, el verdadero competidor de Patricia Bullrich. Por supuesto que el triunfo de Juntos por el Cambio tiene también una lectura nacional. Tiene también una lectura nacional. Es la primera, vuelvo a decir, es la primera buena noticia que tiene Patricia Bullrich desde el 13 de agosto, donde la única buena noticia que tuvo es que le ganó a Rodríguez Larreta, pero después no tuvo ninguna buena noticia, todas fueron malas. Salió segunda. En una elección que, la verdad que los 3 candidatos principales, Milei, Patricia Bullrich y Massa, en ese orden, estaban todos en 2,5 puntos de diferencia. Los 3 encerrados en 2,5 puntos de diferencia. Lo que sí se demostró en estas elecciones es que tanto la coalición opositora Juntos por el Cambio como la coalición oficialista, Unión por la Patria, son coaliciones que tienen estructura, que tienen dirigencia a lo largo del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen funcionarios, tienen gobiernos provinciales, tienen municipios, tienen dirigentes en todo el país, tienen oficinas partidarias en todo el país. Y uno ve a Milei, y Javier Milei es Javier Milei, punto. Cuando él no está, como no estuvo ayer en la elección, no está en las boletas, como no estuvo ayer en la elección de Santa Fe, porque una elección a gobernador, él es candidato a presidente, su partido, La Libertad Avanza, desapareció. Desapareció. Hablando de campañas electorales, no quiero tomar por natural lo que no es natural. El ministro de Economía, Sergio Massa, que también es candidato a presidente, anunció hoy un beneficio muy importante para los que pagan impuestos a las ganancias, que son casi todos los que trabajamos. Yo creo que el ministro sigue actuando, sigue teniendo el cargo de ministro, pero es ya candidato, ya no es ministro. Y sigue distribuyendo plata del Estado. Yo me pregunto si podía aliviar la carga del impuesto a las ganancias, que es enorme para los que la pagan, antes. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué lo hace cuando falta apenas un mes, poco más de un mes, para las elecciones en la que él es candidato a presidente? Yo repito algo que dije acá. Yo creo que la justicia electoral debería intervenir y señalar con precisión cuáles son los límites de los funcionarios en campaña electoral. Porque si no, estamos ante una campaña injusta. Ni Javier Milei ni Patricia Bullrich pueden distribuir plata del Estado. Massa sí puede hacerlo y lo hace. Esto es lo grave. Esto es lo que la justicia debe impedir. Massa venía de elogiar a Cristina Kirchner por la expropiación de YPF. Eso fue antes del viernes pasado. Porque el viernes pasado fue un viernes negro. Viernes negro para la Argentina y para el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó el viernes? La justicia de Estados Unidos resolvió que el país tiene que pagar 16.000 millones de dólares a los accionistas de Repsol que no son, a los accionistas de YPF que no son Repsol, porque con Repsol ya lo arreglaron. El arreglo con Repsol, en su momento, las acciones de Repsol, que eran las mayoritarias, se resolvió más o menos en 10.000 millones de dólares. ¿Por qué digo más o menos 10.000 millones de dólares? Porque el precio que se había negociado y aceptado por los españoles de Repsol y el gobierno argentino eran 5.800 millones de dólares, pero en bonos
a pagar en plazos y con intereses. Sumado todos esos intereses daban cerca de 10.000 millones de dólares. Es decir, que en algún momento a alguien el Estado argentino por las acciones de Repsol le tiene que pagar 10.000 millones de dólares. Ahora se suman 16.000 millones de dólares por los accionistas que no son los de Repsol, que quedaron afuera del acuerdo con Repsol. Sumamos 26.000 millones de dólares. Según la última evaluación que yo vi de YPF, el valor de esa compañía, el valor global, es de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Es decir, menos de la mitad de lo que va a terminar pagando el gobierno argentino por la expropiación de YPF. Ese es el valor del relato de Cristina Kirchner, del relato de su ministro de Economía, Axel Kicillof, en ese momento. La verdad que yo no escuché, ni nadie escuchó nunca hablar de corrupción de Kicillof, nunca. Pero digo, si vemos estos resultados, la ineficiencia es tan dañina como la corrupción. Después de una breve pausa, Leandro Santoro, el candidato a jefe de gobierno de la capital por Unión por la Patria.